Bueno, mis amados y mis amadas, buenos días. Mi Rey me les continúe bendiciendo grande, rica y abundantemente a todos en donde se encuentren, a los que aún continúan sobre sus pies con vida, con aliento de vida, que habitamos en este mundo. Ustedes saben que cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, hay varios baches que van quedando cuando escaseamos de alguien que nos pueda guiar o que nos pueda ilustrar a través de las Escrituras. Y que dentro de esos baches que se encuentran, uno de los más grandes se encuentra en el Génesis. Porque precisamente como lo hemos visto en los estudios de Génesis, lo que provocó ese diluvio, esa limpieza de toda la tierra, fue una maldad muy fuerte, fue una corrupción muy fuerte que se dio acá en la tierra, de la cual poco nos hablan, porque se nos adulteró la información, como en el huerto del Edén a Eva le adulteraron la información. A nosotros también nos adulteraron la información. Hemos estado aprendiendo, discerniendo a través de las Escrituras de cómo el mismo enemigo usa la palabra de nuestro Señor para adulterarla y para dárnosla y así corromper nuestro conocimiento de Él, del Eterno, del Creador, de su creación. Y el tema de los ángeles caídos, el tema de la rebelión angelical, es un tema que poco se escudriña, poco se estudia, a no ser de que tú estés en seminarios teológicos, a no ser de que tú estés en determinados cursos en los cuales el ministro vaya a abordar un taller de angeología. Si no se va a abordar un taller de angeología o un estudio, la materia de ángeles y demonios, esos temas quedan muy reservados, muy relegados, porque igual no todos tienen el conocimiento para abordarlo, teniendo en cuenta los baches informativos que tenemos. Y que fue una de las razones que nos llevó precisamente a poder tratar de buscar, de pedirle al Señor que nos mostrara, que nos revelara, que nos colaborara con esas fichas, con esas piezas que hacen falta del rompecabezas para poder ver un plano completo. Y quien controla el mundo en esos tiempos, el principado de esta tierra, tiene mucha manipulación sobre la información. Por lo general, la mayoría de los países democráticos tienen tres poderes, que es el poder legislativo, el poder constitucional y el poder establecido en un gobierno. Una vez hablaba con un primo que trabaja en la parte del gobierno, pero en la parte del Estado, ¿no? Y él decía que había un cuarto poder que es incluso más poderoso que los otros tres, pero que no es público, que es el poder de la comunicación, el poder de las comunicaciones. Cuando tú puedes controlar a un pueblo por medio de la comunicación, tú has ganado un terreno muy grande. Y a nosotros nos han manipulado con la información
Los noticieros que tenemos oficiales en los países en los que vivimos son manipulados por la ciencia de la serpiente. Los que imparten los estudios que nos valoran a nosotros para ver si somos aptos o no para determinadas funciones, son estudios, son colegios, son universidades, son asociaciones educativas que obedecen a la ciencia de la serpiente. Las ciencias con las que a nosotros nos programaron, la historia con la que a nosotros nos programaron, el mundo como lo conocemos hoy en día ha sido formado por la ciencia de la serpiente a punta de mentiras. Nos manipularon la información arqueológica e histórica precisamente para que nosotros no conociésemos la verdad. Porque si conocíamos la verdad o si conocemos la verdad nos va a hacer libres de la ignorancia en la que estamos sumergidos por las mentiras de la serpiente. Y entonces podemos decir, no, pues lo que pasa es que ojos que no ven, corazón que no siente. Yo para qué me preocupo por esas cosas. Y podemos pasar por alto muchas aristas que forman la información precisamente. Entonces, estamos ahondando, estamos profundizando en un tema muy delicado, que es precisamente este tema de los ángeles caídos, de la religión, de la rebelión angelical. Y la información es tan fuerte, la verdad es tan dura, la verdad es tan cruel, la verdad es tan terrible, que a muchos de nosotros nos cuesta creer en la verdad y a muchos otros se les va a hacer más fácil seguir creyendo en la mentira. Como una mujer o como un hombre, cuando es engañado, prefiere omitir la parte engaño y hacer de cuenta que no escuchó esa frase, que no vio el engaño, y hacerse en su mente una película llena de mentiras para no enfrentar su realidad, porque le da miedo afrontar la realidad, la verdad, o porque sencillamente es tan fría o es tan dura que preferimos vivir bien con una mentira y no tener que ser valientes a enfrentar una verdad. Eso suele pasar. Entonces, nosotros ya llevamos, vamos a entrar, si el Eterno nos lo permite, con el favor del Señor. Hoy estamos entrando en el capítulo número 7 del libro de Enoc, un libro que se narra, un libro del cual se menciona en las Escrituras, pero que por alguna razón no se encuentra dentro de las Escrituras, a no ser de que nos vayamos, como ya estudiamos todo este preámbulo y todo, a la Biblia de los etíopes, o nos vayamos a textos más antiguos que no hayan sido manipulados y que no hayan sido alterados por la ciencia de la serpiente, por los concilios a los que sometieron las Escrituras y a bien tuvieron ver qué dejaban y qué no dejaban. Entonces vamos a entrar en el capítulo número 7 del libro de Enoc. Fuerte, fuerte, preparémonos y que el Señor nos guíe. Dicen las Escrituras, dice el texto, capítulo 7 del libro de Enoc. Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno cogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas,
y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte de las raíces, y enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura, que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez fueron creciendo y devoraban el trabajo de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos, y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo, y contra todas las bestias de la tierra, y contra los reptiles, y contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros, y bebían sangre. Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que habían hecho en ella. Cuando uno lee una información como esta y de repente uno está cegado por las doctrinas de los hombres, por los dogmas de los hombres, por las religiones, este tipo de información lo dejamos para la ciencia ficción. Este tipo de información lo dejamos para eso es mentira. Eso no aparece en mis 66 libros que yo tengo. Bueno, permíteme aclararte que los 66 libros que tú tienes pertenecen a la Reforma Protestante. Y que los católicos tienen 75 libros, 73, 75 libros. Tienen todavía más libros, y que nuestros hermanos los etíopes todavía tienen más, y nuestros compañeros, hermanos, primos, los judíos, tienen todavía más escritos, que a nosotros por alguna razón nada de esa información nos llegó. Y al tener nosotros una información incompleta, pues nos queda muy complicado comprender precisamente lo que estamos escudriñando por los tiempos en los que nosotros nos encontramos, porque estamos en los días de Noé. Y hay que comprender qué fue lo que pasó en los días de Noé para poder comprender lo que va a pasar en estos días que nosotros estamos viviendo. Porque se ha de necesitar que se cumplan las escrituras, y en el orden de que se cumplan las escrituras está la serpiente que está conformando un ejército para levantarse en armas contra el pueblo del Señor y contra el Señor, y que se van a reunir tanto los humanos como los no humanos que se han levantado en rebelión contra el Señor. Y aquí el libro de Enoc, precisamente Enoc, el que fue traspuesto, al que se le llevó, al que no se le permitió ver muerte, Enoc viene y nos trae que no solamente tiene este libro, del libro de los caídos, sino que también hay más conocimiento, precisamente porque era la intención del Eterno que nosotros conociésemos cómo funciona el sistema creado por Él. Pero cuando viene la serpiente y engaña a la humanidad y la sumerge en los engaños y en las mentiras, manipula desde la creación. O sea, desde antes de que nosotros existiéramos, y nos montan en escena con unos videos que tienen una alta tecnología, y nos muestran a nosotros cómo supuestamente nosotros estamos flotando en un universo
en la tercera órbita, girando alrededor del sol, rindiéndole culto al sol, cuando eso nunca nos enseñan las escrituras. Y esta parte que nosotros acabamos de leer es una parte muy fuerte porque nos va a permitir a nosotros observar exactamente qué fue lo que pasó en el pasado nuestro, el pasado que nos ocultaron. Dicen las escrituras, dice el escrito, de repente me condenen por decir las escrituras, dice el texto, todos y sus jefes, ya leímos todo lo que viene antes, ¿no? Tomaron para sí mujeres, cada uno cogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas y a enseñarles la brujería, la magia, el corte de raíces y enseñarles todo sobre las plantas. Volvemos nuevamente a lo que habíamos hablado y escudriñado tiempo atrás, que las tecnologías no nos pertenecen a nosotros, que el conocimiento no es de propiedad humana, que nosotros no nos inventamos los números, que nosotros no nos inventamos el lenguaje, que nosotros no nos inventamos la escritura, que fueron esos conocimientos que se le revelaron a la humanidad, que por eso la misma escritura dice que no hay nada nuevo. Entonces, los ángeles, cuando toman la decisión de rebelarse, de hacer ese pacto bajo anatema que hicieron en Hermón, de que los principales, los 20 principales de esos 200 que se rebelaron en ese momento, estoy hablando de esa rebelión, que ellos toman la decisión de contaminar, o sea, de contaminarse en ellos y de igual manera de corromper a la raza humana con algo que el mismo Eterno desde el capítulo 1 del Génesis había dicho: no se mezclarán las especies, cada planta con su propia semilla, no mezclarás especies. 3 capítulos o 6 capítulos más adelante ya se estaban mezclando especies. Es que nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Abba Padre, Él no es ningún injusto. Y los ángeles, cuando se llegan a las mujeres y se enamoran de ellas, en la intimidad de sus recámaras, ellos empiezan a revelarle a las humanas los secretos de los cuales ellos eran guardianes y custodiaban ese tipo de información, porque la humanidad todavía no tenía la madurez para recibirla. El Eterno quería que la humanidad fuera creciendo en un sano desarrollo. Pero ellos tuvieron a bien que los secretos que ellos sabían, el conocimiento que ellos tenían, ellos se los iban a revelar y se los estaban revelando a sus mujeres para impactarlas más, para que ellas más los vieran como esos wow y robar lo que desde el comienzo ellos tienen planificado robar. La gloria del Eterno, robarse en la adoración, desviar la atención de las personas, que tú pongas la atención en tu pastor, en el maestro, en el profeta, en el de aquí, en el de allá, en el hermano, en el presidente, en quien sea, en los ángeles, en el sol, en la luna, en las estrellas, en lo que sea, con tal de que no la vayas a colocar ante el Eterno. Si ellos pueden desviar la atención nuestra del Eterno por cualquier otro de la creación, para ellos han ganado. Porque aún incluso ellos ya saben que perdieron esta guerra, pero en su orgullo y en su rebelión ellos lo único que quieren es hacer daño, robar, matar y destruir. Que cuando las escrituras se refiere a Satanás o cuando las escrituras se refieren al diablo, no se está hablando de un personaje específico, porque ya nomás en el capítulo anterior nosotros vimos los nombres de los principales que se revelaron. Entonces vienen ellos y enamorados y envueltos en pasión, le revelan a las mujeres
dice el texto, las enseñanzas de la brujería, de la magia y del corte de las raíces, y les enseñaron sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura en la primera generación de gigantes que hubo. Que de eso, precisamente esto es como un zoom del capítulo 5, 4, 5, 6, 7 y 8 del Génesis. Y de pronto podríamos decir como hace unos años, ay, si es que los gigantes, esos son mitos y leyendas, eso solamente, esos cuentos chinos, ¿cuáles gigantes? Existe una organización, si tú quieres la googleas, si tú quieres la youtubeas, la instagrameas, la buscas. El Smithsonian es el instituto que regula la arqueología del mundo. ¿Qué sale a la luz arqueológicamente hablando y qué no sale a la luz arqueológicamente hablando? El año pasado o antepasado, ya no recuerdo porque como el tiempo está pasando tan rápido, el, go- el gobierno de los Estados Unidos le ordenó al Smithsonian que ya no, que pudiesen sacar a la luz pública tanta información que ellos tenían guardada, de la cual ellos eran custodio, así como le ordenaron a la NASA empezar a soltar la información que ellos tenían en cuanto a lo que pasa en el cosmos, así como le ordenaron a las agencias de inteligencia revelar las cosas que ellos estaban ocultando, porque ya es necesario preparar a la humanidad para los acontecimientos que van a venir. Entonces, en el Smithsonian, todo descubrimiento arqueológico que nos llevara a nosotros a un pasado que no coordinara con la educación con la que nos programaron, toda esa información tenía que quedar ocultada. Por eso es que nosotros no sabemos para dónde se fueron los mayas, se desaparecieron de la noche a la mañana. Los incas se desaparecieron de la noche a la mañana. Y por esa línea podemos seguir por muchas etnias indígenas o antepasados ancestrales que de la noche a la mañana se desaparecieron y ciudades megalíticas quedaron escondidas bajo las selvas o sumergidas bajo las aguas. Pero porque nos cortan una parte de la información, nos manipulan la información y supuestamente nosotros somos los únicos creados, cuando en las mismas escrituras dice que hubo gigantes en aquellos días y antes de que los hijos de Dios se llegaran a las hijas de los hombres. Génesis capítulo 6. Y esas aberraciones y ellos enamorados y todo ese conocimiento que empezaron a soltar y tras del hecho se llegan a ellas, porque el problema en la caída de los ángeles fueron dos: haber revelado información que no tenían que revelar, que no era el tiempo de revelar, y aparte de eso, haberse llegado a las mujeres y haber corrompido genéticamente a la humanidad. Que por eso es que el Señor dice, no va a contender, no va a convivir no más mi espíritu con el del hombre, porque ciertamente él es carne. Y arqueológicamente hablando, nosotros ahorita, hoy en día, no podemos ocultar las evidencias arqueológicas que nos llevan a que en la humanidad, en un pasado de la humanidad, habitaron gigantes en la tierra. Existieron animales gigantes en la tierra, existieron plantas gigantes en la tierra, existieron gigantes en la tierra. Era diferente la atmósfera de la tierra, diferente era antes del diluvio y vino a ser
diferente después del diluvio, y todo lo megalítico y todo lo gigante y todo lo grande fue borrado, limpiado, quitado, raído de la faz de la tierra. No fue un meteorito que cayó y que mató única y exclusivamente a la especie de los animales gigantes que conocemos como dinosaurios. Porque ya lo vimos, sería una extinción selectiva, así como la mentira de la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad es una fuerza selectiva que le permite al mar curvarse para adquirir la forma del balón de la ciencia de la serpiente, pero también le permite a una mariposa poder aletear. Y dicen las escrituras que estos nacían pequeños y a medida que iban creciendo se iban volviendo gigantes, y habitaron los gigantes, y tú vas a ver en todas las historias de nuestros ancestros. Ellos hablan de que hubo un pasado donde los gigantes habitaron la tierra. ¿Quiénes más tuvieron la fuerza para haber construido las civilizaciones, las grandes ciudades, las ciudades de renombre que dice las escrituras en Génesis 6? Si no fueron precisamente esos gigantes, porque no existen todavía las maquinarias hoy en día con toda la tecnología que tenemos, y no existen las maquinarias que muevan las piedras como para haber construido lo que construyeron en Perú. Unas piedras, hay un lugar arqueológico que se llama Ollantaytambo. Y los muros de Ollantaytambo, las piedras de Ollantaytambo, miren, amados hermanos, quien subió eso aquí a la cordillera de los Andes, quienes moldearon esas rocas, quienes las colocaron donde las colocaron y construyeron lo que construyeron, alineado incluso con las constelaciones, eso no fue un poder humano. Entonces necesitaban esconder. Miren, por eso fue que llegó el catolicismo y el protestantismo a América, que vinieron a traer el evangelio, que vinieron a evangelizarnos a nosotros los indígenas, porque no somos indios, los indios son los de la India, los de estas tierras eran indígenas. Se repartieron América como una torta, como un ponqué. Protestantes de Norteamérica para arriba, católicos de Centroamérica para abajo. ¿Qué hicieron tanto protestantes en el norte como católicos en el sur? ¿Cuántos indígenas mataron cuando que llegaron estos pueblos? Porque el protestantismo, con el respeto que los hermanos protestantes tienen, porque si todavía hay hermanos protestantes, gracias al Señor, nosotros todos somos del Eterno, del Señor Yeshua. Pero bueno, los que son del protestantismo, el protestantismo, hay cosas que no nos van a contar de la historia del protestantismo, que el protestantismo tiene las manos manchadas de sangre también. No cogieron a los apaches, a los piel rojas, a los mohicanos, y a todos los mataron. Y los rastros que habían de tecnologías, de ciencia, de conocimiento, arqueológicos, todo eso quedó borrado. ¿Para qué? Para poder reescribir una historia y contarnos a nosotros un mar de mentiras. Que lo mismo hicieron en Centroamérica cuando llegaron los católicos y cogieron de Centroamérica para abajo, de Suramérica para abajo, de aquí del Caribe para abajo. Y las grandes ciudades las ocultaron.
Los sacerdotes y los líderes de las etnias indígenas que habían en América los mataron. Los registros que habían que conectaban a las etnias indígenas de América con los ángeles caídos o los dioses reptiles o los Anunnaki, los reptilianos, los iluminados, como le quieran llamar, porque eso hay nombres, mejor dicho, abundan los nombres para crear más confusión precisamente. Y todo ese pasado que nos ocultaron a nosotros, porque ¿de dónde sale la magia? ¿De dónde sale la hechicería? ¿De dónde sale la brujería? ¿De dónde sale la información de las plantas? La información del cosmos, del zodiaco, de los astros, de las constelaciones. De ellos cuando se rebelaron, se enamoraron de las mujeres y enamorados ellos allá en el lecho, en el lecho de amor, en el lecho de pecado, empezaron a revelarle todos esos secretos a las mujeres. Y es que esta verdad es tan fuerte que me cuesta asimilarla, cuesta masticarla. Para muchos cuesta, esto es ciencia ficción, esto es mentiras del diablo, mentiroso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ocultamos las evidencias arqueológicas? ¿Ocultamos la historia como lo hicieron con nosotros? Lo seguimos haciendo nosotros y todo porque no podemos comprender las escrituras, porque vemos las escrituras desde una óptica religiosa con unas gafas de religión. Y devoraron el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Lo hemos hablado varias veces, lo hemos dicho muchas veces por este canal y por medio de donde el Señor nos ha permitido hablar. Que a nosotros nos vienen programando la ciencia de la serpiente, que Hollywood es la varita mágica, que por medio de la cual están programando y están despertando a la humanidad para que cuando pasen las cosas no vaya a ser tan duro el despertar de la humanidad. Y que dicen precisamente, ¿de dónde salen ese tipo de películas que hablan de gigantes y que los gigantes habitaron alguna vez las tierras acá y vivieron con los humanos? Tan bonitos los cuentos de los hermanos Grimm, los mitos y las leyendas, la historia, de la mitología griega, que alguna vez los dioses habitaron con los humanos y se corrompieron. Zeus, Poseidón, Ares y los menores, que todos ellos allá bajaban de allá de su Olimpo y se llegaban a las mujeres y tenían semidioses, que lo narran las escrituras también, no de las mismas palabras, no con las mismas palabras, porque la ciencia de la serpiente cambia los personajes para enredarnos a nosotros, les cambia los nombres, las locatividades. Ustedes saben por qué en la India hay 3.300.000 dioses aproximadamente, porque allá fue donde fue a parar el que tenía ganas de acabar con la vida de Adán y la descendencia de Adán. Y si nosotros vamos a la India y vemos los templos de la India y las cosas que hay en la India y por qué la India es lo que es la India, entenderemos también muchas cosas. Lo que pasó acá en América. Vamos a seguir viendo tantas cosas que, uy, Señor bendito, nos ayudan precisamente a comprender los últimos tiempos que estamos viviendo, el porqué de las tecnologías, el porqué el avance del conocimiento y cómo es que nos vamos a enfrentar o cómo es que la humanidad se va a enfrentar contra los que van a venir del cielo, que es nuestro Señor Yeshua, que viene con los ejércitos de los cielos a enfrentarse contra el dragón, la serpiente antigua y todos sus secuaces. Dice el texto que entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos.
que Jack el cazagigantes y todo esto de que los gigantes se comían a los humanos, ¿salió de dónde? Del conocimiento oculto, porque querían a la humanidad manipulable. Hay pirámides en Centroamérica, hay pirámides en Norteamérica, hay pirámides acá en Sudamérica, hay pirámides acá en Colombia. Hay pirámides en Perú. En Perú se encontró una de las pirámides más antiguas del mundo, más antiguas que Keops y que Kefren y que Miserinos en África del Norte, allá en Egipto. Pero calladitos, no hablen de esas cosas. No vayan a revolcar el pasado. El pasado dejémoslo en que somos producto de una evolución y ya. Versículo 5 del capítulo 7 del libro de Enoc. Y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra y contra los reptiles y contra los peces del mar, y se devoraron los unos la carne de los otros y bebían sangre. Volvemos al punto y al cuento de donde alguna vez hablábamos acerca de los vampiros, acerca de los hombres lobos y acerca de estas entidades híbridas que cuando el río suena, piedra lleva. Ahora, en estos tiempos, pero me voy a extender un poquito más de la hora del día de hoy porque se nos alargó un poquito el tiempo de la oración y necesito terminar de dar la información del día de hoy. Pero nosotros ahorita en estos tiempos estamos viendo, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de lo que está pasando ahorita con Hollywood, porque como las estrellas del cielo se están cayendo, las estrellas del mundo, ¿sí? El salón de las estrellas. Todas esas estrellas ahorita se van a pegar una caída porque capturaron a uno de sus mayores dominantes, que es un rapero de nombre Puff Daddy o P Daddy. Y lo que encontraron en la casa de este hombre y las evidencias que encontraron, con más lo que encontraron hace como un año con lo del tema de Einstein, y con lo que había más atrasito todavía, con una cantidad de perversiones y de aberraciones que uno dice, pero ¿cómo es posible que pase esto? O sea, es como tan fuerte que hasta uno le da de todo en las tripas y uno dice, es que esto es mentira, esto no es verdad, esto no puede ser verdad, pero es verdad que hay todo un comercio con la sangre humana, que hay todo un comercio con los órganos humanos, que hay todo un comercio con los niños, que hay todo un comercio con las mujeres vírgenes, que llevan a los niños a umbrales del dolor tan fuertes que las sustancias que segregan son un deleite para ellos. Que no es cierto, que es que eso son mentiras, mis amados hermanos. Hay mucha gente que ha venido hablando y que ha venido despertando de las aberraciones de los gobiernos que gobiernan la humanidad hoy en día. Los que gobiernan la industria musical, los que gobiernan la industria de las artes, de la educación. Volvemos al mismo punto. Que ellos vienen manipulando y alterando a la humanidad y manteniéndola en mentiras para que no vean la verdad. Por eso nuestro maestro decía, y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Y que estas élites de poder comen niños.
Eso no son mentiras, que cuentos de los hermanitos Green que la bruja está en su caldero preparando la receta para cocinarse un niño. No es mentiras, hermanos, las escrituras nos los enseñan y aquí lo estamos viendo complementando con este libro. Es que nuestro enemigo no es cualquier mono pintado en la pared. Que la maldad existe, amados hermanos, así nosotros nos metamos en nuestra burbuja de adoración y en nuestro mundo espiritual, pero la realidad del mundo en el que vivimos es una realidad de un mundo corrompido. Por eso fue que legalizaron para estos tiempos el aborto. ¿Cuántas partes de bebés, de fetos, comercializan con eso? Comercializan. ¿Ustedes creen que los bancos de sangre de donación que hacen los de la Cruz Roja, eso es para qué? ¿Para ir a salvar otras vidas? No, mis amados hermanos, si usted llega a tener algún familiar enfermo y todo, se le dicen y le mandan que hayan donantes de sangre. Porque detrás de la sangre hay un negocio. Detrás de los órganos hay un negocio. Hace poco salió la película esa de Sonidos de Libertad, inspirada y basada precisamente en países latinoamericanos, en especial el de nosotros. Bueno, donde yo vivo, de mi segunda patria. Ay, miren nomás, para el mundo tan lindo, este moreno, guapo, simpático, carismático, Will Smith. Ay, él es tan especial. Y a la edad de 4 o 5 años ya había vendido su hijo y lo había prostituido. Y se le tiraron completamente la vida de ese muchacho. Ustedes ven al hijo de este actor y wow, y ahorita todas esas cosas que están saliendo a luz pública. Tienen aberraciones, son malos quienes gobiernan. El culto a la serpiente existe desde cuando los ángeles cayeron, se rebelaron y empezaron ellos a robarse, a adulterar la gloria de nuestro Padre Celestial. Por eso manipularon todo desde la creación. En la ciencia de la serpiente, si venimos de una evolución y no existen los ángeles en la ciencia de la serpiente, pues obviamente toda esa información quedará obsoleta. Existen herramientas, existen ciudades, existen pruebas físicas, arqueológicas, huesos, esqueletos de estos gigantes. Eso no es mentira, amados hermanos. Mentiras son con las que nos manipularon a nosotros. Y que es necesario que despertemos, porque si no, lo que va a pasar en estos días, que ya está pasando, nos va a dejar a nosotros dando vueltas. ¿Saben cuántos hermanos, cuando vean la verdad, van a ser incluso engañados? Porque dicen las escrituras, el Señor en sus profecías, diciendo que se engañarán si fuesen posible incluso a los escogidos. El verso 6 termina el capítulo 7 diciendo: entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. Y ahí es cuando llega todo esto, cuando ya los siete ángeles principales, arcángeles, vieron todo y se tienen que presentar delante del Señor para que el Señor haga algo. Entonces, mis amados hermanos, si nosotros desconocemos la ciencia de la serpiente,
los conocimientos que ellos revelaron. Más adelante vamos a ver cómo ellos son inspirados, ellos inspiran para forjar el hierro, el oro, el cobre. Aquí en Colombia se encuentra el museo de oro más grande del mundo, la colección de piezas arqueológicas en oro más grande del mundo. A vista pública, ¿no? Porque habrán ocultado una cantidad de cosas y se robaron otras y están desaparecidas otras. Pero nomás la vez pasada que yo, algún familiar o alguien estaba yo de guía turístico y fuimos al Museo del Oro y aproveché para tomar unas foticos que las subí precisamente al canal de Telegram y aparecen dragones hechos en oro, forjados por las culturas muiscas y quimbayas, tairona de acá de esa tierra, que Colombia no era el pedazo de tierra que hoy vemos, sino que Colombia venía desde las Guyanas, pasaba a Venezuela, atravesaba Colombia, media selva del Amazonas, medio Brasil, luego se iba y se unía y cogía todo lo que es Ecuador, Perú, Bolivia, hasta Panamá, era el territorio de los muiscas. Así como los mayas tenían de ahí para allá hasta donde comenzaban los del norte, los piel roja y todos ellos. Y vemos unas figuras talladas en oro, que si tú vas al Museo del Oro y los guías del Museo del Oro, ellos van a decir lo que a ellos les programaron para decir, pero a ciencia cierta ninguno de nosotros sabemos el tipo de conocimientos que tenían las etnias precolombinas para haber manejado el oro, porque el oro es uno de los metales más difíciles de manejar. Y ellos hacían hasta modelos de los aviones, de las naves que surcaban los cielos en aquellos entonces. Es que hay una cantidad de información que nos ocultaron a nosotros y tras del hecho nos programan con mentiras, nos adulteran la palabra precisamente, así como lo hicieron con nuestro maestro y así como lo hicieron con Adán y con Eva. Y si nosotros no tenemos las piezas del rompecabezas, seguimos creyendo en la ciencia de la serpiente que te dice a ti que los pozos de petróleo que hay en diferentes partes del mundo son que el petróleo se produce por la descomposición de los dinosaurios. Entonces los dinosaurios se descompusieron y ya por allá, por donde quedaron enterrados, entonces se generó un pozo de petróleo. Hay tanta mentira en nuestra historia, hay tanta manipulación de la información, como comenzamos hablando, el que tiene la información tiene el poder. ¿Tú crees que a nosotros nos están contando los medios de información lo que verdaderamente está pasando en el Medio Oriente? ¿Lo que verdaderamente está pasando en Europa Oriental? Entre Rusia y Ucrania o Rusia y la OTAN. Que a nosotros nos están contando todo lo que está pasando a nivel mundial, las catástrofes que se están dando. A nosotros, a la humanidad no le cuentan la verdad para que la humanidad no vaya a entrar en un desespero. Mientras que posicionan al antimesías, que es el que va a venir a traer paz y esperanza a la humanidad, en medio de una sumergida de crisis como nunca antes, dijo nuestro Señor Yeshua. Como nunca antes en la historia de la humanidad va a haber una tribulación. Preparados necesitamos estar nosotros para estos tiempos. Y pueda que muchos otros ministros censuren este tipo de mensajes. Porque los censuran, porque los callan, porque no... ¿Cuántas persecuciones no sufrí yo cuando empecé a darme cuenta de que como que, venga, pero es que aquí en las escrituras dice algo muy diferente a lo que a mí me están predicando? Chito, chito, quédese calladito.
eso que usted está diciendo es verdad, pero no se lo podemos decir al pueblo porque se nos desbarata todo este andamiaje de mentiras, de manipulaciones, dicen las escrituras, doctrinas de demonios para los últimos tiempos. Todo esto de la doctrina de la prosperidad, todo eso son doctrinas de demonios. ¿Cuánto catolicismo hay en el protestantismo? Y el protestantismo, tanto que se jacta de decir que los católicos esto y que los católicos lo uno y que los católicos lo otro. ¿Conoces la doctrina protestante y entiendes cuánto de la doctrina protestante está influido por la doctrina católica? Y que la doctrina católica es doctrina de demonios, pero al rojo vivo. Entonces, mis amados hermanos, que el Señor a nosotros nos ayude, nos guíe, nos dé la fuerza, la fortaleza, porque hoy en día, como con todo el conocimiento que hoy en día se está derramando sobre la humanidad entera, y que todos hoy en día tienen acceso a Internet, a la información, a la comunicación, como hablábamos tiempo atrás, quizás 1 o 2 años atrás, ¿cómo le vamos a decir a la humanidad? No miren todos estos extraterrestres y las naves voladoras y los objetos voladores no identificados. ¿Cómo explicamos? ¿Cómo vamos a explicar nosotros los ministros a los hermanos de que sí, cuando salgan todas estas pruebas que ya están saliendo a luz pública, que entonces, ¿qué decimos? Que todo eso es mentira cuando las evidencias están, cuando las pruebas están, y que decimos que todo eso es mentira porque yo no lo he leído en mi Biblia? Aunque tú no hayas entendido las escrituras es muy diferente, pero las mismas escrituras nos enseñan a nosotros de los poderes que hubo en la antigüedad, del conocimiento que revelaron estos hijos de Dios que tomaron la decisión de llegarse a las hijas de los hombres. Es que construían ciudades en el capítulo 4 del Génesis. Construyeron instrumentos, todo eso que ya nosotros pudimos escudriñar en las escrituras. ¿O es que los extraterrestres van a tener más poder que nuestro creador? ¿Y nuestro creador se quedó en qué? ¿En las cavernas? Que nosotros éramos los hombres de las cavernas y teníamos también un dios de las cavernas que poco a poco fue creciendo y evolucionando, o que se quedó allá con el conocimiento del pasado, y ya la humanidad hoy en día tiene aviones que van a sobrepasar a las tecnologías o el poder de nuestro creador. No, mis amados hermanos. Es necesario despertar para estos últimos tiempos. Es necesario comprender cómo manipulan el mundo, cómo lo controlan, cómo lo corrompen, cómo tienen un negocio, que todo esto de los vampiros o los que se alimentan de la sangre existe, es verdad, es real. Una cosa es que nosotros no lo querramos ver por X, por Y o por Z. Que la brujería no existe, ¿en dónde? Si las mismas escrituras condenan la brujería. ¿Por qué? Porque sí existe. Yo no creo en brujas, pero de que las hay, las hay. Un dicho popular para seguir echando maquillaje en las cosas. Que existe el canibalismo, que existe la gente mala, perversa y corrompida, influenciada por demonios que le hacen cultos y rinden cultos a los demonios y que sacrifican niños. Eso lo enseña las escrituras y lo estamos viendo hoy en día nosotros a través de las pantallas de nuestros ordenadores o de nuestros celulares o de los televisores, o que ya no pueden ocultar más eso. Porque estamos entrando en la época del caos y de la oscuridad, donde va a reinar ahorita eso y lo que viene para la humanidad, mis amados hermanos. Y si nosotros seguimos creyendo en fábulas, en mitos y en leyendas,
en lugar de creer verdaderamente en lo que dice las Escrituras y prepararnos para los tiempos que estamos viviendo. Que los Anunnaki, que los reptilianos, que está de moda en la web hablar de los reptilianos y de los Anunnaki y de todo esto. Eso es mentira, eso no está escrito en las Escrituras, y si no está escrito en los 66 libros que tengo, pues no es. Y entonces desconocemos todo el resto. Entonces los únicos que están bien son los protestantes, que tienen sus 66 libros, porque los que tengan más libros de ahí ya están mal, y entonces los judíos están muy mal, que es algo que le irrita tanto al pueblo hebreo, que es algo que le irrita tanto al pueblo israelita. ¿Cómo es que los cristianos se creen que tienen más conocimiento cuando les hace falta la mitad de los libros? Esos que ellos tienen los tenemos nosotros. Nos manipularon, nos enseñaron con mentiras, con plastilina y con bolitas de icopor. Las órdenes secretas que gobiernan el mundo, dicen ellos dentro de sus leyes y sus estatutos: repítele a la persona tantas veces una mentira hasta que la mentira se le termine convirtiendo en una verdad. Y para muchos de mis amados hermanos, para muchos ministros, para muchos concilios, adoptan más la mentira de la serpiente en cuanto a la ciencia creadora que lo que dicen las mismas escrituras. Porque las escrituras nos hablan de una bóveda, de un sistema cerrado, de alguien que no sale de acá. La ciencia de la serpiente habla de un universo amplio y vasto para irnos a explorarlo, y ni siquiera hemos llegado a la luna. No se nos está permitido. Existen ángeles que guardan y custodian hasta el muro de hielo. Así de que, mis amados hermanos, es necesario que nosotros no traguemos entero, y que nosotros en estos últimos tiempos podamos disponer nuestras vidas para que el Señor nos llene de su conocimiento y nos permita a nosotros poder hablar con elocuencia y con autoridad. Que los reptilianos y que los Anunnaki, sí, señores, sí, miren, estos son los ángeles caídos que se rebelaron. La historia sumeria, la historia bíblica, la historia maya, la historia de los chinos, la historia de acá, la historia de todos en la antigüedad apuntan al mismo punto. Seres que descendieron del cielo y corrompieron a la humanidad. Lo dicen las escrituras y lo dicen los mitos y las leyendas de toda la humanidad. Entonces, no hagamos lo que nos hicieron hacer, que es desconocer todo este conocimiento, porque antes de Nicolás Copérnico, de Galileo Galilei y de Cristóbal Colón, todo el mundo sabía que la Tierra era plana. Después de estos tres personajes y de cómo establecen el nuevo orden mundial, porque el nuevo orden mundial lo están estableciendo casi desde 1600, 1700, ellos preparándose para este momento. Para poder tener a la mayor cantidad de población humana sumergida en las mentiras con las que nos programaron. Es que a nosotros nos enseñaron, con eso termino, es que a nosotros nos enseñaron que los números eran de los árabes. Como cuando yo estaba en primaria, los números, la cátedra de matemáticas, los números de los árabes. Pasaron como unos 10, 15 años, quizás 20, y ya cambió la información porque descubrieron una información más antigua. No, es que los números los inventaron, fueron los chinos, del 1 al 9, y el 0 lo pusieron los mayas. Los números no son humanos. Los números no nos los inventamos nosotros. Pero como nos manipulan con mentiras, es necesario que nos sacuda
sacudir nuestros cimientos y ver sobre qué doctrinas fue que verdaderamente nosotros construimos nuestras vidas. Porque si construimos nuestras vidas en las mentiras de la serpiente, eso es construir nuestra casa sobre arena. Y cuando vengan las tormentas y las aguas, eso va a caer. Que nuestras vidas deben de estar fundamentadas en nuestro Señor Yeshua. Y nuestro Señor Yeshua fue muy claro cuando habló de las dos simientes de la serpiente, y de la simiente de la mujer y de la simiente de la serpiente. Y cuando él habló acerca del trigo y de la cizaña. Padre, en el nombre de nuestro amado Yeshua, yo te quiero dar gracias por esta información. Gracias, Señor. Muchas gracias por despertarnos, por ayudarnos a entender los misterios, la ciencia, el conocimiento, la sapiencia que viene de ti. Porque tu palabra es clara y quienes la enredamos somos nosotros muchas veces. Porque tu palabra es clara, pero la serpiente nos la hace ver distorsionada. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos y guárdanos. Guárdanos, Señor, de despreciar el conocimiento. Porque tú dices en tu palabra que si nosotros despreciamos el conocimiento, te estamos despreciando a ti también. Y que por esa razón tú también nos despreciarás a nosotros. Guárdanos. Guárdanos, Señor. Limpia nuestras vidas. Revela nuestro ser. ¿Cuántas mentiras hay en nuestras vidas con las que nos programaron y nos las repitieron tanto que nos las convirtieron en verdad, Señor? De incluso llegar a ver tu creación totalmente diferente. Perdona, como siempre te lo decimos, Señor, perdona nuestros pecados, porque también fallamos. Líbranos del mal. Enséñanos y ayúdanos a perdonar. Llénanos de tu amor, de tu gracia. Y permítenos crecer en ti y pararnos firmes en estos tiempos donde se necesita valentía y determinación. En el nombre de nuestro Señor. Te bendecimos, Padre Santo, y gracias por proveernos a tu Santo Espíritu, que nos guía a toda verdad. Y gracias por proveer salvación a nuestras vidas a través del Cordero Redentor. Bendito seas, Padre, por siempre y para siempre. Mi amor y mi devoción son para ti. Amén. Y amén.